Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien, de maravilla. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por atendernos, que sé que vienes corriendo de un lado y te tienes que ir corriendo, así que infinitas gracias por atendernos. Como sabes, Rafa, este tipo de conferencias que tenemos en Plinex lo único que intenta es reunir un poco la opinión de todos los actores representativos del sector y que nos contéis un poco cómo lo estáis viviendo y sobre todo cuáles son vuestros tips o vuestras recomendaciones o cuáles son vuestros mensajes para el futuro. Y en cuanto a personalidades del sector, pues nadie como uno de los históricos, ¿no? En el que yo creo que la experiencia ha demostrado cuando se hacen las cosas bien y cuando no. En vuestro caso, ahí seguís al pie del cañón como siempre y haciendo siempre cosas muy chulas. Así que te doy paso, Rafa. Cuéntanos un poco cómo estáis viviendo el momento, cómo habéis vivido y cómo ha sido la vuelta de verano. Bueno, el momento lo estamos viviendo con la preocupación lógica de enfrentarnos a una situación absolutamente desconocida. Obviamente nadie tiene un manual para afrontar una situación como esta, una pandemia, ¿no? Seguramente es difícil tener un manual para afrontar cualquier tipo de crisis económica, pero en este caso la incertidumbre es muchísimo mayor que en otro tipo de situaciones de crisis económica, ¿no? Aquí se mezcla una crisis sanitaria con una crisis económica, donde además la crisis económica ha tenido varios momentos. Al principio parecía que era un tema más de oferta, donde parecía que las cadenas de producción dependientes de todo lo que venía de China pues se bloqueaban por la paralización que hubo en China al principio de esta crisis, y veíamos como pues, calderas no llegaban, algunas obras y algún tipo de productos fabricados en China no llegaban a España y había que buscar una sustitución por otros que tuvieran una fabricación con un origen diferente. Luego eso se ha transformado en una crisis de demanda, donde fruto del cierre de las diferentes economías, pues la demanda, hablo en general, y no en términos inmobiliarios, la demanda se ha paralizado en muchos sectores y, bueno, pues a raíz de eso, pues también se ha producido una gran crisis financiera con una gran caída de los mercados, de las bolsas, como no ha tenido parangón en ningún otro momento de la historia. Entonces, todos esos tipos de efectos te producen una cierta incertidumbre y una cierta precaución porque no sabes lo que viene detrás de cada uno de esos movimientos, ¿no? Afortunadamente, pues hemos podido comprobar, según iban pasando los meses, que al sector inmobiliario, afortunadamente, en esta ocasión, pues nos pegaba menos que en la crisis del 2007, ¿no? Ese ha sido vuestro caso, ya en el mundo micro, en el mundo Grupo Ferrocarril Inmobiliaria, ¿cómo está afectando o cómo estáis viendo el proceso? Bueno, la verdad es que sorprendentemente empezamos a comprobar después de los primeros días, semanas, meses de esta crisis, que la paralización de la demanda de compra de vivienda no se producía. Casi la estábamos esperando, fruto del gran shock que produjo esta crisis, pero veíamos que pasaban las semanas y que no solo no se producía una paralización, sino que tanto en la vía de las escrituraciones de las viviendas a punto de entregar, de las cuales teníamos muchas, justo en los meses previos al verano, como en la demanda de vivienda, de compra de vivienda sobre plano, pues ese shock no llegaba. Y la verdad es que ha sido una sorpresa, vamos a decir en este caso agradable, que esa paralización no se haya trasladado a nuestro sector. De Y hecho, durante los meses de confinamiento seguimos vendiendo pisos bueno, pues ese shock o ese miedo inicial se fue viendo superado por la realidad de las cosas. Oye, y creo que si una de las cosas que me dijeran a mí tú que destacarías de Rafa en cuanto a lo inmobiliario, yo diría el olfato, ¿no? El que tiene mucha experiencia, sabe de esto un huevo y sabe de dónde están las cosas. ¿A qué achacas que esa previsión que teníais de caída no se haya producido? Y una segunda pregunta, ¿crees que va a seguir así o que en algún momento se producirá lo esperado? Yo creo que está habiendo un cambio en el paradigma del consumo de la gente. No sé si es un cambio permanente u obligado por las circunstancias. Todos hemos podido comprobar cómo se están produciendo, igual que se han producido
tasas de caída de la actividad históricas o tasas de caída de los mercados financieros históricas, también están produciendo tasas de incremento del ahorro también absolutamente históricas, ¿no? El otro día oía en un medio de comunicación que el ahorro de la renta estaba siendo de un 30%, el ahorro que estaba produciendo en los hogares, fruto pues seguramente de la incertidumbre y de un cierto miedo a lo que pueda venir, pero también a un cambio en el consumo, obligado, por tanto temporal, con alguna variable de permanencia en el futuro, pues seguramente ambas cosas, ¿no? Seguramente el confinamiento ha hecho que el dinero que la gente no podía gastar en salir a comer o a cenar en un restaurante, el dinero que la gente no gastaba en tomarse una copa los fines de semana, o el dinero que la gente destinaba al turismo, que es fácilmente parametrizable. Si cogemos la cesta sobre la que se calcula el IPC, pues se ve qué peso tiene cada uno de estos factores en la cesta del IPC, ¿no? Y por tanto, el ahorro que se ha producido en eso, o incluso en la propia compra minorista, fruto de que si uno está en casa pues no tiene necesidad de cambiar de vaqueros, ¿no? Pues se ha podido trasladar al ahorro, y también la permanencia en el hogar durante muchos meses ha hecho que saltaran las costuras de determinadas viviendas. Todos hemos podido ver cómo nuestros hijos necesitaban un cuarto independiente para poder conectarse online a sus centros de estudio, sean universitarios o sean de chavales de menor edad. Todos hemos visto cómo en las familias pues, las parejas tenían que teletrabajar, y realmente eso es muy difícil de hacer si no hay un habitáculo independiente dentro de la vivienda, porque si no la interferencia es clara, ¿no? Y claro, ¿cuántos hogares españoles se pueden permitir, o hasta ahora el modelo de vivienda de los hogares españoles, se podían permitir que cada uno de los hijos tuvieran un cuarto independiente para cada uno de los niños, con una mesa de estudio? Como anécdota puedo contar, en cuanto a esto de la mesa dentro del dormitorio, cómo algunos de nuestros empleados jóvenes que estaban compartiendo piso con algún amigo nos pedían durante los meses de confinamiento con gran ansiedad poder venir a la oficina y no teletrabajar, porque su teletrabajo consistía en estar en una cama con el ordenador teletrabajando, porque en su dormitorio no tenían una mesa desde la que poder trabajar. Esa situación, que parece muy anecdótica, pues se ha podido producir en gente que compartía el piso y que veía el piso como un lugar donde dormir, o en familias donde los chavales compartían un dormitorio, cosa que no es tan extraña, ¿no? Esta situación ha hecho que se produjeran situaciones que han derivado en que las costuras de esa vivienda han saltado. El valor de tener una vivienda más espaciosa, unos dormitorios o unos salones más espaciosos, tener un jardín y una vivienda unifamiliar, o tener una terraza en una vivienda dentro de un edificio multifamiliar, pues se ha puesto en valor. Y yo creo que ha derivado en que ese ahorro disponible la gente lo esté enfocando en adquirir una vivienda nueva. Cuando hemos visto que en algunas noticias de prensa decían la previsión es que el precio de la vivienda caiga, pues nosotros podemos decir que no hemos tenido que bajar el precio de nuestras viviendas ni en una sola de nuestras promociones, y que si en el futuro, por anticiparme, se da estadísticamente algún efecto de esas características, solo podría achacarlo, bajo mi consideración, a que las viviendas realmente malas, esas viviendas a las que digo yo que les han saltado las costuras, puedan salir al mercado, cueste venderlas porque son viviendas que no reúnen esas características que la gente va a buscar ahora, y que sea necesario que tenga que bajar el precio de ese producto antiguo e inadecuado para poder adquirir una vivienda nueva que sirva unas características. Bien, por eso que estás diciendo, Rafa, los factores que acabas de comentar, mayor capacidad de ahorro debido al encierro, al confinamiento y al cambio de prioridades, mayor conciencia de que la vivienda actual a lo mejor no es la idónea para la situación en la que estamos. Uno podría pensar que como estamos hablando hoy día 5 de octubre de un nuevo encierro y que ya estamos al menos en Madrid encerrados, uno podría pensar que ese argumento podría valer también ahora, ¿no? Es decir, que
como la gente va a seguir teniendo mayor capacidad de ahorro, porque, o sea, mayor capacidad va a seguir ahorrando porque está destinando menos dinero, sigue encerrado y sigue siendo consciente de su vivienda, ¿es previsible que volvamos o que sigamos teniendo unas épocas de bonanza? O también hay, por otro lado, la gente que dice, no, pero esto tendrá que venir, ¿no? No sé si será final de año o primer trimestre del 2021, pero la crisis económica debería empezar a notarse también en nuestro sector. ¿Cómo lo ves? Bueno, por eso te decía yo que seguramente se van a producir las dos cosas. Algunos de estos cambios, al menos en su virulencia pasada, van a ser estrictamente temporales, pero otros han venido para quedarse. ¿Cuánto del teletrabajo es temporal y cuánto ha venido para quedarse? Pues yo creo que una parte, evidentemente, es temporal, es obvio que si te encierras en tu casa, pues es un efecto muy virulento que no tiene por qué producirse y quedarse para toda la vida, ¿no? Pero incluso sin confinamiento, todos ya tenemos la sensación de que hay algunas cosas que han venido para quedarse. Esta misma entrevista, Lo pues, hubiéramos hecho una persona. hace tiempo no lo hubiéramos imaginado. O estas charlas online que tienen la ventaja de que evitan los desplazamientos y que puedes asistir a muchas charlas, seguramente a dos de ellas en el tiempo en el que antes asistías solo a una o incluso más, pues algunas de estas cosas pueden haber venido para quedarse. ¿Va a ser todo así en el futuro? No. ¿Va a haber un cambio que sí permanezca? Pues aparentemente yo podría decir que algo de esto sí va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa valoración de la vivienda como una puesta en valor de la vivienda en la que uno hasta ahora casi solo dormía y disfrutaba de los fines de semana y a veces ni eso, pues yo creo que es un cambio que sí va a permanecer de alguna manera y que va a permitir pues, que la gente a lo mejor piense que eso tiene más valor que otras cosas a las que daba más valor antes de esta crisis, ¿no? Se puede decir que hemos elegido o somos la niña bonita, ¿no? El inmobiliario ahora, yo quiero entender, Rafa, a pesar de los tintes de optimismo que nos das, yo quiero entender que en algún momento somos parte de una sociedad y si la sociedad le va mal, al inmobiliario también se verá trastocado de alguna manera. Pero se puede decir que la inversión en vivienda y sobre todo en este tipo de vivienda más al aire libre, con terraza, con jardín, con dormitorios espaciosos, con la posibilidad de tener una mesa que, como bien has dicho, no hay tantos dormitorios compartidos, va a seguir siendo una apuesta segura. Yo creo que es una apuesta segura. Eso no entra en contradicción con que si esta crisis deriva en una gran recesión que pueda durar mucho tiempo y que afecte mucho a los puestos de trabajo, pues evidentemente nuestro sector es absolutamente reactivo a la caída del empleo. Cuando se cae el empleo, los demandantes de vivienda automáticamente bajan. Y si eso se produce, también nos puede llegar a nosotros y con toda seguridad nos llegará a nosotros si esa situación se produce. No tenemos la bola de cristal, no sabemos cuánto de grande ni de duradera va a ser esta crisis. Si hubiera una gran caída en el empleo, obviamente parte de esa gente que ve a la vivienda como un valor no podrá adquirirla y, por tanto, son posibles demandantes nuestros que desaparecerían del mercado, ¿no? A día de hoy, la demanda aparenta tener al menos el mismo vigor que tenía antes de esta crisis, si no ligeramente más. Si esto deriva en una crisis profunda, se verá afectado, pero eso es una cosa que todavía a día de hoy no podemos valorar, ¿no? Los grandes miedos uno de los grandes miedos que había con el sector es, cuando vayamos a escriturar a ver qué va a pasar con esas viviendas. Acabas de comentar que habéis tenido unas cuantas escrituras, ¿verdad?, antes de verano. ¿Cómo habéis visto el comportamiento? ¿Similar a otros periodos? ¿Ha habido caídas? ¿No ha habido caídas? Yo diría que muy similar a otros periodos. Hasta la fecha, en las promociones hemos entregado promociones de diferente segmento de precio, desde vivienda muy barata a vivienda no tan barata. La verdad es que no hemos tenido más caídas en las escrituraciones que las habituales en los procesos previos a esta crisis. También estáis en el mundo del alquiler, ¿verdad? Corrígeme, Rafael. Bueno, tenemos algunas unidades en gestión y en promoción llave en mano para algunos operadores.
Y en cuanto al tipo de gestión, en cuanto al mundo del alquiler, ¿habéis visto mayor o menor interés por el mundo del alquiler? Yo diría que similar a lo que te decía en cuanto a la vivienda para la venta, ¿no? Sigue habiendo una demanda similar en términos comparativos con lo que era antes de que llegara esta crisis, o ligeramente superior, por lo que decía antes, las costuras han saltado y ha habido gente que se ha mudado para buscar algo que la vivienda la vivienda que tenía no le aportaba o él no notaba esa carencia previa a esta crisis, ¿no? Afortunadamente, además, como es mucho más flexible, el mercado alquiler, uno tiene mucha más facilidad para mudarse de una vivienda que no es de su propiedad, pues eso se ha visto incluso con más claridad, ¿no? Bien. El otro escenario en cuanto a la producción de viviendas, me imagino que vosotros a principio de año haréis una previsión de qué promociones voy a sacar en este año. Ya en octubre y con la visión muy clara de lo que va a pasar en noviembre y diciembre, ¿estáis cumpliendo? ¿Habéis subido? ¿Habéis bajado el ritmo? ¿Esto os ha hecho pegar un poco el pisotón y decir, a ver si lo que voy a poner en mercado es demasiado? Todo lo que teníamos previsto sacar lo vamos a sacar. Es cierto que nosotros tenemos muy poquita presencia en el mercado turístico, vamos a llamarle, en el residencial turístico. Estamos muy enfocados a la primera vivienda y todos los proyectos que tenemos en marcha los mantenemos y en los términos de precio y de plazos que teníamos previsto. ¿Cuáles son las incertidumbres que puede haber? ¿Cómo va a reaccionar la banca a esta crisis? Eso es una incertidumbre. Tal vez sí hemos podido detectar que tal vez hay un pelín más de prudencia en la banca a la hora de financiar. Afortunadamente, nosotros prácticamente teníamos financiado una gran parte de nuestra cartera de viviendas en producción y lo que todavía no estaba financiado lo hemos podido cerrar en estos meses sin mayores dificultades porque nuestros ritmos de preventas habían sido y son buenos, pero sí detectamos tal vez un pelín más de precaución en la banca a la hora de financiar, ¿no? Es decir, la promoción de mañana sí va a ser un poco más compleja a la hora de obtener facilidades en la financiación, ¿no? Dependerá de cuáles sean los efectos permanentes de esta crisis, como te decía antes, ¿no? Si nos instalamos en una crisis económica, parece lógico pensar que todos, incluida la banca, pues adquiriremos un pelín más de precaución, ¿no? Nosotros mismos también, aunque haya dicho todo lo que vengo diciendo en esta charla, si realmente viéramos que la crisis afecta mucho al empleo y que la recuperación no va a ser rápida, pues obviamente tendríamos que valorar qué ponemos en el mercado y qué no ponemos en el mercado, ¿no? Todos sabemos también que hay algunos operadores que han paralizado por diferentes razones algunos de los proyectos en marcha, ¿no? Dependiendo de cómo venga la crisis, si es que viene esa crisis, pues todos adoptaremos nuestro nivel de prudencia, ¿no? Lo cual derivará también en un efecto que hay que tener en cuenta, y es que si se paran proyectos y hay un diferente paradigma en los criterios de demanda del consumidor, lo que puede producir es un cuello de botella a 2 años vista, y sabemos lo que eso significa, ¿no? Esa ya la hemos aprendido, esa lección. Por último, Rafa, has comentado que estáis como en varios segmentos, ¿no? Desde el segmento asequible, entiendo que incluso vivienda tasada, precio tasado, etcétera, hasta vivienda no tan asequible. ¿Habéis notado diferencias en el tipo de producto, tanto en el tipo como en la gama de producto? Pues realmente no. Y fue una de las preguntas que obviamente sobrevolaban en nuestros pensamientos cuando empezó esta crisis, ¿no? Teníamos el pensamiento de que tal vez a los sectores con menos capacidad adquisitiva y que tal vez podían estar más preocupados o sufrir más una potencial crisis económica o que sus empleos estuvieran en sectores más dañados por la crisis, que podían llegarnos más problemas, ¿no? Tenemos, de hecho, pues hemos entregado una promoción en 2 semanas donde estamos hablando de viviendas baratísimas de VPO régimen especial de 100 y poco mil euros por unidad, 110, 120.000 euros. Pensábamos que ahí porque estuvieran la mano de obra más concentrada en sectores como la hostelería o la restauración, que tal vez pudieran sufrir más el golpe inicial de esta crisis, pero la verdad es que hemos escriturado
el mismo ritmo que estaba previsto y no se ha visto afectado, frente a otro tipo de viviendas como otras de precio medio alto que hemos podido tener en la periferia de Madrid, donde pensábamos que la mayor capacidad de poder adquisitivo de nuestros compradores, el mayor nivel de ahorro que pudieran tener, les podía proteger más, pero la verdad es que no hemos notado una diferencia en unas sobre otras. Curioso, la verdad es que uno podría esperar que tanto en gama de producto como en tipo de producto sí que hubiera habido diferencias, ¿no? Rafa, yo te agradezco infinitamente el tiempo, tu visión del mercado. Sí me atrevería a pedirte o a rogarte, si tuvieras que abrir una ventanita al futuro, ¿no? ¿Cómo ves 2021? Bueno, hay una gran incertidumbre, no solo para ti o para mí, sino para los economistas expertos en este tipo de situaciones. También hay una gran incertidumbre cuando escuchamos hablar a cualquiera de estos economistas. No hay un manual, ¿no? Yo lo que diría es, tengo la sensación de que la primera vivienda va a ser más resistente a esta crisis que obviamente el residencial turístico, nacional e internacional. Tengo la sensación de que las viviendas bien diseñadas van a tener un valor en sí mismo y que parte de ese cambio de modelos de consumo se va a instalar y que la gente va a intentar comprar una vivienda. Si la crisis no es una crisis rotunda, bestial, no tengo un gran pesimismo para el año 2021. Algunos proyectos se paralizarán por determinados operadores y yo creo que el producto que bien pensado mantengamos, no observo que vaya a tener una gran caída ni un gran problema para que el mercado lo absorba. Soy relativamente optimista si esto no se desmanda, claro. Pues nos quedamos con ese resumen de optimismo y como te he dicho, Rafa, te agradezco infinitamente tu tiempo y que nos hayas guardado ese ratito para atendernos. Muchas gracias a vosotros y a ti en concreto, Alberto. Un abrazo. Un abrazo.